Bienvenidos a su curso de programación lineal. Empecemos con ejemplo. Una compañía que manufactura y vende dos luces de camping. Se venden con una linterna, baterías desechables por $5 y una segunda linterna por $10 con baterías recargables. Sin embargo, debido a los recursos limitados, la producción de las dos linternas tienen las siguientes restricciones. Tienen que producir por lo menos 5 linternas con pilas desechables, pero no más de 15 por día. El número de linternas por día con baterías recargables producido debe ser mayor que o igual a el número de luces con baterías desechables. Y, por último, el número de luces con baterías recargables producido debe ser no más de 20 por día. Vamos a determinar cuántos de cada luz la empresa debe producir y vender para maximizar sus ingresos por día, y también, lo que es el máximo de ingresos por día. Por lo tanto, nuestro primer paso para resolver este tipo de problema será definir nuestras variables, que representan las incógnitas. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y sea x igual al número de luces con baterías desechables, el cual, cuenta como, se venden por $5. Y lo haremos igual el número de luces con baterías recargables, que podemos ver, la venta por $10. Nuestro objetivo final es aquí para maximizar los ingresos, bajo estas dadas restricciones o limitaciones, por lo que nuestra ecuación de ingresos R, sería igual a 5x más 10 y recuerde, el número de luces con las baterías desechables vender por $5 cada uno, y las luces con baterías recargables se venden $10 cada uno, por lo que esta es la ecuación de ingresos, también conocida como la ecuación objetivo, y que va a representar las limitaciones o restricciones. Tendremos varias desigualdades. Por lo tanto, aquí dice, deben producir al menos 5 luces con las baterías desechables, pero no más de 15 por día, lo que significa que x, el número de luces con las baterías desechables, debe ser mayor que o igual a 5, y menor o igual a 15. A continuación, el número de luces por día con baterías recargables producido debe ser mayor que o igual a el número de luces con baterías desechables, y por lo tanto, y debe haber mayor que o igual a x. Recuerde, y es el número de las luces con baterías recargables. Y luego, finalmente, el número de luces con baterías recargables debe ser no más de 20 por día, lo que significa, y debe haber menos de o igual a 20. Por lo tanto, esto es todo lo dado información de nuestro problema. Así programación lineal, o la optimización lineal es un método utilizado para tratar de maximizar o minimizar una cantidad dada por una ecuación lineal, bajo ciertas restricciones o limitaciones, que es lo que teníamos en el problema anterior. Un problema de programación lineal siempre consiste en el número 1, una función lineal llamado una función objetivo que estamos tratando de maximizar o minimizar, por lo que en nuestro ejemplo anterior, R es igual a 5x más 10 y es nuestra función objetivo, lo que estamos tratando de maximizar. Un problema de programación lineal también tiene un sistema de desigualdades lineales, llámalas restricciones. En nuestro caso, tuvimos que x es mayor o igual a 5 y menor o igual a 15, así como, y debe ser mayor que o igual a x, y debe ser menor que o igual a 20. Por lo tanto, estas son las limitaciones. Y la solución a este sistema de desigualdades, aquí, se llama la región factible. Por lo tanto, para el siguiente paso, vamos a representar gráficamente la región factible mediante la determinación de la solución al sistema de las desigualdades. Y para ahorrar algo de tiempo, ya he graficar esto, que vemos aquí. Esta región verde aquí es la región factible. Vamos a revisar cómo esta se encuentra. Debido a que tenemos 4 desigualdades aquí, queremos representar gráficamente las 4 desigualdades, y buscar la región que está sombreada 4 veces. Por lo tanto, para esta primera desigualdad, x es mayor que o igual a 5. Debido a la parte igual, tendríamos esta línea vertical sólida, aquí en x igual a 5. Y porque esta x es mayor que o igual a 5, que haría sombra a la derecha de esta línea roja vertical. También al lado, tenemos x tiene que ser menor o igual a 15, así que nos gustaría representar gráficamente la vertical línea, x es igual a 15, que es esta roja vertical línea, y porque tenemos x es menor que o igual a 15, que haría sombra a la izquierda, o en esta dirección aquí. A continuación, tenemos que y es mayor que o igual a x. Si empezamos por los gráficos una línea, y es igual a x, la cual, si queremos, podemos escribir como y es igual a 1x más 0, lo que nos dice la intersección y es 0, y la pendiente es 1.
Por lo tanto, esto debería ser la línea, y es igual a X, pero debido a que la desigualdad de si es mayor que o igual a X, que haría sombra por encima de la azul línea, o este semiplano aquí. Y luego, por último, tenemos y es menor que o igual a 20. Bueno, y es igual a 20 sería esta línea horizontal azul. Y porque tenemos que y es menos de o igual a 20, que haría sombra debajo de esta línea horizontal. Por lo tanto, la región que está sombreada 4 veces, o la región que satisface todas estas desigualdades, al mismo tiempo, una vez más, es esta región aquí. Llamado de la región factible. Ahora, la idea más importante acerca de la programación lineal, es el teorema fundamental de la programación lineal, que establece, si el existir máximo o mínimo para el problema de programación lineal, se produce en un vértice de la región factible, el cual, en nuestro caso, significa, el valor de xi que va a maximizar nuestros ingresos tendría que ser una de las esquinas, o vértices de nuestra región factible, que debería ser este punto, o este punto, por lo que ahora, nos encontramos con las coordenadas de estos 4 puntos, sube esos valores x y en nuestra ecuación de ingresos, y cualquiera que sea coordenadas nos dan los mayores ingresos sería el valor de xe, y eso sería maximizar los ingresos de las restricciones dadas. Ahora, muchas veces, tenemos para resolver un sistema de ecuaciones con el fin de encontrar las coordenadas de estos vértices, pero aviso, en este caso, podemos determinar fácilmente las coordenadas de la gráfica. Observe cómo este punto haría tienen coordenadas 5, 5. Este punto tendría coordenadas 15, 15. Este punto tendría coordenadas 15, 20. Y este punto tendría coordenadas 5, 20. En nuestros próximos varios ejemplos, sin embargo, tendremos que... En los próximos ejemplos, sin embargo, vamos a tener que usar el álgebra con el fin de encontrar las coordenadas de estos vértices. Así que ahora, vamos a sustituir los valores de xe, y en nuestra ecuación para determinar los ingresos. ¿Cuántos de cada linternas la empresa debe producir y vender para maximizar los ingresos? Cuando tenemos una función en términos de 2 variables, a veces, lo veremos escrito en este formulario aquí. Por lo tanto, para r de 5, 5. Vamos a sustituimos 5 para x y 5 para y, lo cual nos daría 5 veces 5 más 10 veces 5. Bueno, esto sería 25 más 50 o 75. Por lo tanto, esto nos dice que si la empresa produce y vende 5 de cada linterna, los ingresos sería de $75 por día. Para r de 5, 20, tendríamos 5 veces 5 más 10 veces 20. Bueno, 5 veces 5 es 25. 10 veces 20 es 200, por lo que tenemos 225. A continuación tenemos, r, de 15, 20, así que tendríamos 5 veces 15. Más 10 veces 20. Por lo que este sería 75 más 200 o 275. Y luego, finalmente, r, de 15, 15. Tenemos 5 veces 15, más 10 veces 15. Lo que sería 75 más 150, o 225. Por lo tanto, observe cómo tenemos los mayores ingresos por día, aquí, $275 por día. Vamos a seguir adelante y etiquetar las unidades aquí. Y se produce este ingreso máximo cuando la empresa produce y vende 15 luces con pilas desechables, y 20 luces con pilas recargables. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y resumir esto. Para maximizar los ingresos en $275 por día. La empresa debe producir y vender 15 luces con pilas desechables with disposable batteries y 20 luces con pilas recargables. Antes de irnos, vamos a resumir los pasos de la programación lineal. Paso 1, definimos las variables. El segundo paso, escribimos la función objetivo, y el estado si el objetivo es maximizar o minimizar la función. El tercer paso, escribimos las restricciones, lo que nos da un sistema de desigualdades. Paso 4, graficamos las limitaciones para determinar la región factible.
Recuerde, el posible región es la solución a el sistema de desigualdades, dada por las restricciones. El quinto paso, identificamos el vértice de la región factible. Y luego, finalmente, el paso 6, ponemos a prueba en los vértices la función objetivo para determinar el máximo o valor de función de mínimo. Por lo tanto, espero que pueda encontrar esta introducción útil. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en los siguientes videos.